Primeras decisiones. El general Osvaldo Peña, jefe de inteligencia militar, fue retirado del servicio tras la polémica que generaron las fotos presentadas en las Naciones Unidas como prueba de la presencia de guerrilleros en Venezuela. De manera oportuna vamos a comunicar las decisiones y las instrucciones que hemos recibido del señor presidente de la República. El desempleo sigue creciendo. En agosto pasado la cifra fue del 10,8%. ¿Qué está pasando con la generación de empleos en el país? ¿Cuáles son las ciudades con más desocupados y por qué son las mujeres las más afectadas? Y los retos virales que representan un riesgo. Especial de Séptimo Día, que mostró los peligros a los que se exponen quienes buscan likes por encima de su seguridad, abre el debate de nuevo sobre nuestras actuaciones en las redes sociales. Esto es Sala de Prensa. Comenzamos semana y son muchos los hechos del día para analizar, y aquí en Sala de Prensa nos tomamos el tiempo para entenderlo. Ricardo, buenas noches. Hola Germán, buenas noches. Empezamos con las primeras decisiones que se tomaron luego del escándalo por el uso de unas fotos equivocadas en el famoso dossier que el presidente Iván Duque presentó en la Asamblea de Naciones Unidas la semana pasada. Sí, recordemos que el diario El Colombiano reveló que una de esas fotos era en Colombia, no Venezuela. Y horas más tarde la agencia de noticias AFP hizo lo mismo con otras imágenes. Sí, señor, la respuesta inicial del gobierno fue que las imágenes eran una referencia y no necesariamente eran reales. Hablaron incluso de que eran fotos de contexto. Pero sí, eso sin duda generó un malestar. Aquí estamos viendo las fotos de la discordia y fue aprovechado todo esto por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela para asegurar que el presidente de Colombia estaba mintiendo. Pues bien, hoy rodó la primera cabeza, Ricardo, la del general Osvaldo Peña, jefe de inteligencia y contrainteligencia militar. Y para entender un poco estos hechos, tenemos a esta hora a dos de nuestros periodistas. Rubén Darío Bayona, quien cubre Palacio y estuvo de hecho presente en la intervención del presidente Duque en la Asamblea de la ONU, y Juan Jacobo Castellanos, encargado de las fuerzas militares. Empezamos por Rubén Bayona. Rubén, ¿cómo reaccionó el presidente Duque cuando supo del error en las fotos? Germán y Ricardo, pues la reacción sin duda fue de molestia. El jefe de Estado está muy molesto por esta situación, por las imprecisiones que se cometieron con estas fotografías que están en el dossier y que para el gobierno empañaron la presentación de este informe que contiene pruebas contundentes contra Nicolás Maduro y sus vínculos con grupos ilegales colombianos que están en territorio venezolano. Es que la molestia es tal que una reunión que acostumbra hacer el jefe de Estado todos los lunes del equipo de inteligencia aquí en la Casa de Nariño la adelantó para el mismo sábado en horas de la noche. Una vez llegó de Estados Unidos a Bogotá, en el aeropuerto militar de Catam se reunió por varias horas con la cúpula militar. Allí exigió respuestas y también asumir responsabilidades frente a esta cadena de errores, responsabilidades que ya se empezaron a ver con la salida del jefe de inteligencia y contrainteligencia del Comando de las Fuerzas Militares, el general Osvaldo Peña. Rubén, ¿es posible que haya nuevas decisiones? Quiere decir, no quedaría solamente en la cabeza del general Osvaldo Peña, sino que podrían darse salida de otros funcionarios. Ricardo, lo que nos dicen fuentes de la Casa de Nariño es que sin duda vendrán más salidas. Por ahora, de altos oficiales no nos confirman, pero lo que sí se da por descontado es que saldría el equipo que estuvo construyendo, elaborando este informe que indujo a que se cometieran, o que mejor que se pusiera en duda este informe que llevó el presidente Iván Duque ante el Pleno de las Naciones Unidas, que entregó también, recordemos, al propio secretario Antonio Guterres, al secretario de la OEA, Luis Almagro, la semana pasada. Rubén, pero ¿quiénes son parte de ese equipo? ¿Quiénes son los responsables de presentar ese informe y dárselo al presidente Duque? Pues, Germán, como hemos venido señalando, un equipo de inteligencia de alto nivel de las fuerzas militares que estaba en cabeza, o que está en cabeza mejor todavía, del general Osvaldo Peña. Hoy el Ministerio de Defensa, a través de un comunicado, ha señalado que con la salida del general en las próximas horas van también a anunciar quién sería el reemplazo del general Peña. Rubén Bayona, en la Casa de Nariño. Gracias, Rubén. Y vamos ahora con Juan Jacobo Castellanos, que, como les contábamos, está muy pendiente siempre de la información en el Ministerio de Defensa y en las fuerzas militares. Juan Jacobo, ¿en dónde pudo estar el error de incluir unas fotos que no eran o que no tenían el pie de página adecuado? ¿Cómo se elabora en últimas un informe de inteligencia como estos? ¿Qué filtros tiene antes de llegar a manos del jefe de Estado?
Hola Ricardo, hola Germán, un saludo para ustedes, para todos nuestros televidentes en nuestras plataformas digitales. Básicamente hablamos esta tarde con dos expertos y curtidos hombres que han trabajado durante años en agencias de inteligencia de las fuerzas militares y también de la Policía Nacional Colombiana. Nos han dicho que básicamente un informe como el que se presentó ante Naciones Unidas se construye con base en información de fuentes humanas. Ellos dicen: se corroboró la información que estaba entregando estas fuentes, hubo la evaluación correcta de la información que llegó a manos de esta burbuja de inteligencia que tuvo en su poder la información que posteriormente el presidente iba a presentar en la ciudad de Nueva York. Se contrastaron las fuentes. Dicen estos dos hombres que se perdió una gran oportunidad para demostrar que evidentemente los límites con Venezuela hay una retaguardia de las disidencias de las FARC y del grupo del ELN. Esa era la oportunidad perfecta para demostrarle al mundo que la guerrilla está siendo financiada, que está siendo entrenada y que está siendo apoyada por el régimen de Nicolás Maduro. Oportunidad que, según ellos, se perdió porque no hubo la evaluación correcta de esa información. Dicen estos dos expertos en inteligencia que no eran necesarias las fotos de una tercera fuente para poderlas implementar en ese informe que se presentó ante Naciones Unidas y que ha generado la controversia que se ha presentado en los últimos días. Con solo la información que se tenía, pues básicamente se podía sustentar lo que estaba ocurriendo en la frontera con Venezuela. Claro, pero sin duda el episodio de las fotos sí empaña, por supuesto, la información. Pero, Juan Jacobo, ayúdenos a entender quién es el general Osvaldo Peña, más allá del cargo que ocupaba como jefe de inteligencia. ¿Este hombre qué había hecho? Bueno, estamos hablando de uno de los hombres más curtidos del Ejército de Colombia, experto en operaciones especiales. El general Peña había sido comandante de la 2ª y de la 7ª División del Ejército y muy recientemente, el año pasado, estuvimos con él en Tumaco, en la persecución con Guacho. Fue el hombre clave en la caída de este disidente de las FARC. Desde enero había asumido la inteligencia, la jefatura de inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares y obviamente como cabeza de esta unidad tenía que responder por lo que ha ocurrido con el dossier que el presidente Duque presentó en Naciones Unidas. Pero para que ustedes entiendan, dentro de las fuerzas militares hay muchas burbujas de inteligencia. Una de ellas se encarga de manejar las amenazas externas que tiene el país. En este caso, lo que está pasando en Venezuela. Como responsable de esa unidad, el general Peña pues tenía que poner a disposición su cargo del presidente de la República. Eso quería preguntarle, Juan Jacobo. ¿Es responsabilidad única del general Peña o alguien más tendría que poner su renuncia en el despacho del presidente Duque? Pues la tendría que asumir directamente el general Peña, pero hay voces que ya están pidiendo la responsabilidad política que asuma, ya sean los altos mandos militares o también el ministro de Defensa como responsables de esta situación que se ha presentado. Pero quiero acotarles algo más. El general Peña, con su burbuja de información, reúne los datos que le entrega la Dirección Nacional de Inteligencia, la inteligencia del Ejército, la inteligencia de la Armada, la inteligencia de la Fuerza Aérea y de la Policía y construyen entre todos este informe. Es decir, que no es solamente la información que le entregó la inteligencia del Ejército colombiano la que aportó a este dossier que presentó el presidente Duque. Y adicionalmente a esta información que les estoy entregando, ya hay versiones dentro de las agencias de inteligencia que hay peleas y reclamos entre ellos por lo que ha ocurrido, obviamente, y el gravísimo llamado de atención del presidente Duque en las últimas horas. Con eso que nos está contando Juan Jacobo, le hago una pregunta que le hicimos a Rubén también. ¿Puede haber más salidas en las fuerzas militares entonces? Hasta este momento solo se confirma la salida del general Peña como oficial general, pero muy seguramente en las próximas horas tengan que dar un paso al costado los miembros de esa burbuja de inteligencia que estaba asumando y que son los responsables de haber, reitero, unificado la información que entregaron las diferentes agencias de inteligencia para poder construir este dossier de 127 páginas. Gracias, Juan Jacobo, y por supuesto, pues es que no podía esperarse otra cosa. La molestia del presidente, obviamente, porque el que pone la cara en Naciones Unidas es él, con un informe de inteligencia que elaboran las fuerzas militares. Claro, pero quedan muchas preguntas, ¿no? Queda la pregunta que les hicimos a Juan Jacobo y a Rubén sobre si únicamente el general Osvaldo Peña es el que tiene que poner su carta
sobre el escritorio del presidente de la República, porque aquí hay responsabilidades políticas y el general Peña pues tiene unos superiores. No sabemos si aquí sea suficiente o tal vez pudiera ser un poquito más elevado el nivel de responsabilidad frente a un asunto que salió mal. Eso hay que decirlo, porque en últimas, como usted lo decía, Germán, terminó manchándose un informe que tiene muchas evidencias serias de los vínculos de Nicolás Maduro con grupos colombianos como el ELN y las disidencias. Claro, y de hecho se conoció la carta del general Peña en la que asume la responsabilidad. Dice, pues yo asumo, yo soy el encargado de la inteligencia y asumo la responsabilidad. Pero pues definitivamente sí, sigue habiendo muchas preguntas y sigue habiendo muchas cosas que seguramente resolverán en los próximos días el gobierno y las fuerzas militares. Sin duda, todavía falta mucha tela por cortar en este asunto. Y de hecho se presentaron unas nuevas pruebas esta mañana también. Pues que ya la Fiscalía entra a presentar pruebas también de la presencia del ELN, de las FARC. Y pues es que creo lo que decíamos la semana pasada, no hay dudas de que estén allá, pero pues obviamente se empaña toda la información. Pero la pregunta es, ¿para qué terminaron incluyendo esas fotos en un documento que tenía ya suficiente peso? No se necesitaban. El fondo del asunto es que eso era ruido, eso era absolutamente accesorio, como dijo el ministro de Defensa, pero además no aportaba nada porque terminó siendo un lío. Desvirtuó el informe realmente. En fin, seguramente seguiremos hablando de este tema. Ahora hacemos una pausa, pero ya regresamos con la cifra de desempleo, Ricardo, que se conoció hoy y que sigue creciendo. Así es, un tema que nos preocupa a todos, porque es un asunto del bolsillo de los colombianos. Seguimos en sala de prensa y el desempleo en Colombia sigue en aumento de acuerdo con el informe que reveló hoy el DANE. Sí, señor. En agosto pasado la desocupación fue del 10,8%, cifra superior al 9,2% que se presentó en el mismo mes del año pasado, de 2018. Eso significa, Germán, que hay más de 562.000 personas más desempleadas. Es decir, aumenta en 562.000 el número de personas que ahora están buscando empleo. Y resulta, mira esta cifra que estamos viendo ahora, el mayor desempleo lo registran las mujeres, representan el 14,4% de estos que se quedaron sin empleo, estos 562.000 más, mientras que en los hombres es del 8,1%. Las ciudades con más desempleo, como lo vemos, Quibdó, Cúcuta, Valledupar, los sectores que más han contribuido a este índice de desempleo que ya está en 2 dígitos de manera preocupante son manufactura, quiere decir la industria, y también la agricultura. Ajá. Y para hablar sobre este tema invitamos a Iván Jaramillo, del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Iván, ¿por qué seguimos con un desempleo de 2 dígitos? Es decir, que supera los 10 puntos en el país. Colombia está atravesando por una crisis de empleabilidad evidente, seguimos con 2 dígitos, que es altamente preocupante. La meta regional, es decir, América Latina y el Caribe, ha fijado como meta el 7,8% de desempleo para el año 2019. El presidente Duque en la OIT anunció que Colombia aspiraba a terminar el año en el 8% de desempleo, lo cual es francamente improbable a la finalización de este año. Sigue el desempleo creciendo porque lamentablemente el crecimiento económico después de unas etapas de estancamiento pues no ha tenido la fuerza suficiente para jalonar la empleabilidad y hay un déficit evidente en materia de trabajo decente y de formalización en el trabajo. Iván, Quibdó y Cúcuta históricamente son las ciudades con mayor índice de desempleo en Colombia. ¿Qué tienen de particular? ¿Qué pasa en esas ciudades para seguir con ese récord? Lamentablemente Quibdó y Cúcuta lideran siempre las cifras de desempleo en el país. Hay unos problemas específicos y sectoriales que hay que atender de manera particular. Lamentablemente el tema de la frontera ha afectado muchísimo a Cúcuta. Quibdó tiene un problema de ausencia, presencia estatal y ausencia de políticas activas en empleabilidad que reflejan justamente estas cifras constantes y convergentes en materia de altos índices de desempleo para el país. ¿Y qué tanto está pesando el tema de la migración de venezolanos en estas cifras? Estamos hablando de 1.200.000, 1.400.000 venezolanos que han migrado a Colombia según las últimas cifras del DANE y el mismo DANE ha reconocido que el tema de desempleo no está ligado al tema de la migración venezolana. El tema de la migración venezolana está más ligado al tema de informalidad en el trabajo, de presión hacia la ausencia de derechos en el trabajo que hay que atender a través de rutas preferenciales de empleabilidad, pero no puede culpabilizarse a la migración venezolana de las crecientes cifras de desempleo en el país. Hay que recordar que somos 23 millones de ocupados y la migración venezolana no llega a 1.400.000 personas. Mire que es importante, Ricardo, esto que nos acaba de decir Iván, que no está pesando tanto el tema de la migración de los venezolanos en la cifra de desempleo. Claro,
crece la informalidad y ellos están ocupando, los migrantes venezolanos están ocupando plazas de trabajo que pues obviamente ocupaban colombianos, pero no es lo que se está viendo, no es por lo que está creciendo tanto la cifra. Mucha gente piensa que sí, y eso tiene todo un trasfondo de xenofobia Pero también. Y coincide genera... lo que dice el señor Iván Jaramillo, con quien hablamos a esta hora, con lo que dice el DANE. El DANE dice algo similar. Es muy marginal la incidencia de los venezolanos quitando empleo a los colombianos. Dice, el desempleo afecta por igual al colombiano y al venezolano. No es un hecho de que los venezolanos estén quitando el empleo a los colombianos según el DANE. Pero yo quiero preguntarle a Iván Jaramillo, Germán, sobre un tema muy importante del que venimos hablando. La pérdida de empleos afecta principalmente o más a las mujeres que a los hombres. De los 392.000 trabajos que se perdieron en los últimos meses, realmente la mayoría son empleos que tienen que ver con mujeres. 278.000 eran de ellas. ¿Por qué ocurre eso, Iván? Lamentablemente, las mujeres soportan una brecha salarial y ocupacional en el país, en el sistema de relaciones laborales apenas evidente, ligada al tema de economía del cuidado, del patrón machista, del sistema laboral colombiano, que inspira todas las relaciones de trabajo en el país. Hay que combatirlo a través de políticas públicas de incentivo a la remoción de barreras para el acceso de las mujeres al trabajo y combatir la brecha salarial. Desafortunadamente, la baja presencia institucional, la ausencia de políticas de incentivo al cierre de la brecha de género como derecho fundamental de la OIT, pues ha permitido que esta brecha siga consolidándose y sigan las mujeres soportando la mayor carga del desempleo, además de soportar dobles jornadas no remuneradas suficientemente. Bueno, es Iván Jaramillo y definitivamente lo que usted decía, es un tema que nos toca a todos, que nos preocupa a todos, que siga creciendo esa cifra de desempleo, Ricardo. Sin duda, y es un tema que va a generar reacciones, porque estábamos viendo, por ejemplo, que el sector de las manufacturas tiene una caída en el índice de empleo. Hay que mirar en detalle qué está pasando, por ejemplo, con la construcción, que siempre es un gran jalonador de trabajo, sobre todo de mano de obra no calificada. Es un sitio multiplicador de empleos. Puede que también esté pasando algo en ese aspecto particular. Ese sigue, digamos, arriba, pero pues obviamente los otros jalonan hacia abajo y por eso no se está viendo reflejado en una cifra positiva. Y es momento de hacer una nueva pausa, Sí, Ricardo. señor. Y cuando regresemos vamos a hablar de los peligrosos retos que circulan en redes sociales. Usted ha visto la cantidad de adolescentes, sobre todo, que por cumplir con la presión social terminan haciendo una cantidad de locuras. Gravísimo. Sí. Y ya regresamos con ese tema. Seguimos en Sala de Prensa y el programa del canal Caracol, Ricardo, no sé si lo vio, Séptimo Día, abordó el domingo en la noche un tema que preocupa, el de los retos virales que terminan poniendo en riesgo a quienes deciden realizarlo. Lo vi, una cantidad de locuras que terminan haciendo las personas para cumplir un reto virtual a no se sabe quién y termina arriesgando su vida, poniendo en riesgo la vida de los demás. Realmente es un tema muy grave. Sí, no se entiende a veces por qué hacen estas cosas o no se entiende por qué hacen estas cosas. Realmente. Miren este pequeño resumen que hicimos de algunos de los casos que encontraron en Séptimo Día. Acabamos de recoger un joven en unas condiciones muy deplorables. Quizás ese muchacho va a perder la vida. Para que vaya y lo reconozca, están cuidados intensivos. Concéntrese y retroceda algunos años. Seguramente en su adolescencia usted también hizo varias locuras que podrían haber acabado con su vida o dejarlo gravemente lesionado. Hoy es peor, porque esas locuras son grabadas, reciben cientos de me gusta en las redes sociales y son imitadas. Esta fue la última foto y la niña cayó de ahí. Cuando me dice cayó de ahí, los dos volteamos a mirar arriba y ya había gente. En ese momento, te lo juro que, o sea, no creía. Primero no creía que había sido de tan alto. Manuela cayó desde el piso 12 de este edificio. Como que tú dices, no, o sea, imposible que desde allá quiera tomarse una foto. En mi mente no cabía que por una foto voy a arriesgarme tanto. La niña de 13 años murió al instante. Según las autoridades, muere al caer, se le desprende su corazoncito. Cae muy tranquila. Yo cuando llegué la encontré como desmayadita. Selfies mortales. Quiero que no le pase a más nadie, no escuchar más temas de muertes trágicas por una red social, que ya no es solo una selfie, ¿no? Que ya ahora están los retos.
Fotografías que le facilitan el trabajo a un pedófilo. ¿Qué preferirían? ¿Sumar 1000 seguidores en Instagram o que le dieran un regalo de qué? De 50.000 pesos, por ejemplo. Que me regalaran los 1000 seguidores. ¿Los 1000 seguidores? Intente sentarla. O muchachos que destruyen sus hogares al perseguir un reto y buscar seguidores. Sin pretenderlo, algunos de ellos terminaron dando la vida por un like. Soy tu mamá, la que sigue a tu lado. Yo quisiera preguntarles a esas personas y a muchos que en este momento están aplaudiendo a los chicos que practican el Gravity, si le darían like a mi hijo en esta situación, postrado en una cama para siempre, sin ilusiones, sin metas. Yo te cuidaré. No, muy dolorosos todos los testimonios de las mamás. Y toca un punto Diego Guauque, el periodista de Séptimo Día, que es bien importante. Claro, imprudencias cometíamos todos de jóvenes, incluso adultos se cometen imprudencias, pero ahora se multiplican por miles o por millones y muchos más las ven y se sienten tentados a realizarlas. Claro, porque las redes sociales hacen que se masifique un mensaje o se masifique un reto y terminan intentando cumplirlo sin medir las consecuencias. Sí, es absurdo. Pero bueno, invitamos para analizar este tema a Maximiliano Cantis, es un psicólogo especialista en redes. Y Maximiliano, la primera pregunta, ¿cómo hacerle entender a los jóvenes y a quienes deciden realizar estos retos que están poniendo en riesgo sus vidas? Bueno, los retos virales es algo que viene creciendo mucho en los últimos años y está impactando especialmente en los adolescentes que buscan justamente a través de los retos el reconocimiento del otro, ¿sí? Mayores followers, likes, reproducciones. Ahora, ¿qué pasa? Los retos van pidiendo cada vez más. En algunos casos terminan en lo que se llama la ciberinducción al daño físico, en donde los adolescentes se hacen daño y bueno, este es uno de los riesgos más grandes, ¿no? Claro, sin duda, Maximiliano. De alguna manera lo que vemos en redes sociales y vivir conectados a ellas en estos aparaticos todo el tiempo nos puede desconectar de la realidad. Porque muchos en las redes sociales solamente muestran lo bueno, muestran la foto sonriendo o dando una muestra de una sensación de que la vida es perfecta y eso también lleva a frustraciones. Bueno, nadie es tan inteligente como en Twitter ni tan lindo como en Instagram, ¿no? Es una frase que a mí me gusta mucho y refleja esto, ¿no? Esto de la imagen, de las posturas y bueno, y justamente estas redes sociales como Facebook, Instagram terminan mostrando algo que en la realidad no es tan así y generan muchas veces en los jóvenes sentimientos de inferioridad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Maximiliano, otro de los ángulos del informe de Séptimo Día que veíamos ahora tenía que ver con quienes persiguen likes. Por eso publican fotos en vestido de baño, ropa interior. ¿A qué riesgos se están exponiendo? Bueno, los chicos justamente cada vez se animan a más, suben fotos de contenido sexual, eróticos, con el objetivo justamente de conseguir más followers y likes. Y acá tenemos dos riesgos. El primero tiene que ver con el ciberacoso, ¿no? Que otros chicos utilicen esa foto erótica para extorsionarlo. Y el otro riesgo es que esas fotos de contenido por ahí sexual terminen en páginas en donde se comercializa pornografía. La semana pasada, Maximiliano, hablamos de una decisión de Facebook de hacer un experimento en Australia primero y luego la idea es expandirlo en el mundo para ocultar los likes, de alguna forma para evitar que esa sea una dictadura en la que solamente vivimos en función de que tengamos la aprobación social de nuestros seguidores. ¿Cree usted, Maximiliano, que esto sí puede servir? Bueno, puede servir en la medida, hay que ver, ¿no?, cómo resulta, ¿no? Pero puede servir en la medida en que se le saque poder al like y además agregaría que estas empresas deberían mejorar sus tecnologías de inteligencia artificial también para analizar el contenido que se va subiendo y poder detectar y evitar subir algo que termine justamente afectando a la gente y a los jóvenes en general. Bueno, pues esperemos que todos estos llamados, gracias Maximiliano, sirvan para que los jóvenes no hagan estas cosas, sí, no terminen haciendo esto que vimos en los informes de Séptimo Día. Sé que me llama mucho la atención algo que dice Maximiliano y es que pareciera que los retos virales empiezan haciendo algo muy sencillo y aparentemente inofensivo, pero van subiendo el nivel de agresividad. Recuerdo del reto de la ballena azul que llevaba incluso a los jóvenes a que intentaran acabar con su vida. Ahí estamos viendo las imágenes de la forma en la que todos mantenemos hiperconectados y terminamos a veces haciendo locuras sin saber
por qué, pero hay que tener mucho cuidado con eso porque sí pareciera que es gradual el reto para hacer sentir que alguien es valiente y termina incluso poniendo en riesgo su vida, como vimos en estos reportajes de Séptimo Día. Y una frase que me queda, nadie es tan inteligente como en Twitter, ni tan lindo como en Instagram. Eso es cierto. Definitivamente no podemos dejarnos desconectar de la realidad por estar conectados. Así es. Bueno, y así llegamos al final, Ricardo. Nos vemos mañana con más aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Una feliz noche para todos.